Bienvenidos a De Aquí para Allá, un programa que hacemos Fernando J. Aguas y Tomás Muñoz. Aunque Tomás Muñoz hoy no está porque anda de médicos para solucionar su problema de afonía. Esperamos que te recuperes pronto y estés de nuevo aquí la semana que viene. Vamos a comenzar un nuevo programa de radio y televisión en el que hablamos de viajes, gastronomía, ocio, tiempo libre, también de hoteles, restaurantes con encanto y de esas cosas ricas que tenemos en España, de calidad y productos típicos de cada zona geográfica y las particularidades y tradiciones de las cocinas regionales. Siempre desde la sostenibilidad, la protección medioambiental, la defensa del campo y la ganadería sostenibles. Hoy nos van a acompañar Esther Molina Crespo, secretaria general y gerente de la Asociación Sant Cruz Andalucía, y José Isla Sánchez, que aunque es médico cirujano dentista, dice de sí mismo: soy charro desde el momento en que nací, toda mi vida. Vamos a hablar de charros y charrería. Saludamos a todos los espectadores y oyentes que nos seguís por televisión, radio, por streaming, online y en las plataformas. Tenemos en el estudio a José Isla Sánchez, médico cirujano dentista, que dice de sí mismo: soy charro desde el momento en que nací, toda mi vida. Bienvenido, José Isla Sánchez, a De Aquí para Allá, para hablarnos de charrería. Muchas gracias, Fernando, a tus órdenes, encantado de hacerlo, porque para mí es un privilegio ser charro. No, y para nosotros va a ser una charla muy interesante porque aquí en España los charros son los de Salamanca, pero no tiene nada que ver con vosotros y lo vamos a contar a lo largo de esta charla que vamos a mantener, ¿te parece? Sí, cómo no. Pues antes de hablar de ti vamos a hablar de tu padre, porque es el artífice de vuestra saga de charros. Bueno, no solo tu padre, también tu abuelo y dos tíos tuyos, sois una familia de charros. Vamos a decir que tu padre, el doctor José Isla Salazar, médico cirujano dentista también, nació en la Ciudad de México el 4 de febrero de 1925 y que por tanto acaba de cumplir 100 años. Y con una lucidez que ya quisiéramos muchos llegar así a los 100 años, ¿no? Pero está estupendo. Pues mira, sí, ya mi padre ha vivido muchos años, son 100 años que los acaba de cumplir hace un mes, y él ha dedicado pues casi toda la vida a su deporte, a su gusto, algo que le da mucho cariño por traerlo, por tradición, desde abuelos de él atrás y demás, porque la charrería, bueno, es un modo de vida. Sí, eso te iba a decir. Luego vamos a seguir con tu padre porque hay mucho que contar, porque además ha sido premiado, tiene monumentos, tiene un montón de cosas. Pero vamos a primero aclarar esto. ¿Qué es la charrería? Mira, la charrería yo considero que es un modo de vida. La charrería es un deporte que nace en el campo. Es un deporte que se hace a través de los años porque los trabajos que se empezaron a hacer en el campo, que era lazar a los toros o a los potros brutos, bien para herrarlos, para vacunarlos, para curarlos, en fin, se fueron haciendo poco a poco más amplios para que mucha gente se integrara, sobre todo al llegar toda esa gente que vivía y trabajaba en el campo a las grandes ciudades. Y con ese afán de seguir haciendo lo que ellos sabían hacer, que era trabajar el ganado, pues se instituyeron asociaciones, grupos de charros, vamos a llamarle clubs, donde empezaban a hacer también lo que hacían en el campo como trabajo natural y se convirtió poco a poco en un deporte. Ajá. ¿Cuándo nace la charrería? Supongo que hace un montón de siglos. Sí, la charrería, te repito, nace en el campo. No sabemos exactamente en qué momento se traslada la charrería
a los lienzos donde hacemos los espectáculos charros, se llama lienzo charro, que consiste en un ruedo y después una manga larga de 60 metros por 20, donde se hacen diferentes suertes. La charreada en general se compone de 9 suertes diferentes. Esas 9 suertes diferentes, si quieres te lo digo. La primera... Perdona, la charreada es la acción de todo esto que nos vas a contar que hacen los charros, ¿no? Exactamente. Vale. ¿Y cuántas...? Son 9 suertes, nosotros les llamamos suertes. La primera es la cala de caballo, que es la demostración de la nobleza y de la educación y de la rienda que llamamos nosotros del caballo, que por cierto es muy espléndida, está considerada como una de las mejores educaciones ecuestres que hay en el mundo. El caballo charro es un caballo muy ágil, muy versátil, que se maneja con mucha rapidez, pero al mismo tiempo con finura. Con todas esas diferencias, digamos que es una de las grandes domas, como puede ser la jerezana. Exactamente, exactamente. Después te platicaré un poquito cuando tuvimos la unión en Jerez de la Frontera y se encontraron las 2 escuelas, vamos a llamarlas, de equitación. Pero esa es la primer parte de las 9 suertes que tenemos en la charrería. La segunda se llaman piales, que es que por la manga esta de 60 metros sale una yegua, un caballo bruto a toda velocidad. Perdona, bruto quiere decir sin doma. Bruto es un caballo que no se ha domado, no se ha montado, no se... es como nace, sin haber sido ni siquiera tocado por la mano del hombre, acariciado o demás. Viene, sale a toda carrera y entonces el charro avienta su lazo, es un lazo especial, y le toma de las patas, exclusivamente las patas de la yegua, porque son manos las 2 manos delanteras y patas las traseras de las patas. Y después la silla charra tiene lo que llamamos una cabeza, que es donde se enreda la reata y la deja chorrear, decimos, o sea, pasar a toda velocidad, cosa muy peligrosa, porque si se mete un dedo ahí vuelan, pero como no tienes idea con qué facilidad salen. Sí, me lo puedo imaginar, una cuerda tirando de... Todo un pialador tiene 1 o 2 dedos perdidos. Un caballo tirando de una cuerda, sí. Sí, es dura. La tercera suerte es las colas, el coleo. Ese ya cambia, es para toros. Salen toros, generalmente machos, no vacas, toros, en un peso aproximado entre 300 o 400 kilos. Son toros bravos. Son toros de media casta o toros también que no han tenido contacto con el ser humano, con el hombre. O sea, que embisten. Embisten, sí. Y salen, el charro se pega a su lado, le toma de la cola del toro se enreda en el pie del charro y a toda velocidad el caballo sale para derrumbar al toro y dejarlo caer. En España se hace una cosa similar, pero lo hacen con una, no sé cómo decirlo, será un rejón. ¿El rejoneo te refieres? No, me refiero a que los tiran. Ah, vale. Es con una vara, podríamos una vara muy larga, y entonces lo empujan sobre el cuarto trasero y el toro rueda. Aquí nosotros lo hacemos diferente. Se enreda la cola del toro en la pierna del charro y se tira el toro. Después sigue el jineteo de toros. El jineteo de toros es montar
toros entre 400 y 500 kilos de peso, generalmente Brahma. Son toros jorobados muy fuertes y tienen su doma, vamos a decirle, aunque no es una doma, pero el charro tiene que estar y pertenecer arriba del toro hasta que el toro deje de reparar, o sea, deje de moverse, porque reparar quiere decir que saltan y se brincan demasiado fuerte, y en cuanto el toro ya se cansa y todo, el charro ya se puede apear o bajar. Podríamos decir que es similar a los rodeos, porque la gente lo conoce más, pero aquí en lugar de tener que aguantar unos segundos, aguantas hasta que el toro se amansa. Exactamente. El rodeo, por cierto, es hijo de la charrería. El rodeo llega a los Estados Unidos. De la mano de mexicanos. Cuando los mexicanos lo efectuaban allá, y en el momento en que pasa a ser parte del territorio mexicano de Estados Unidos, pues se van los charros. Tenemos muchas cosas de que hablar. Vamos a terminar con esto. Sí. Vamos por el cuarto. ¿El quinto cuál sería? Después sería la terna en el ruedo, que quiere decir que 3 charros, uno de ellos le laza, o sea, le toma de la cabeza al toro con la reata, y el otro las patas. En ese momento se estira para cada lado uno de los charros y el toro rueda y se tira. Es el mismo toro que anteriormente se jineteó o se montó. La siguiente suerte es el jineteo de potros brutos, que es también montar un potro que en la vida se ha tocado, y corcovea, en fin, y el charro soporta todos los movimientos del caballo hasta que el caballo para de reparar, que se cansa. Siguen las manganas a pie, que es a ese mismo potro, como es en un ruedo, está girando alrededor del ruedo a toda velocidad, y el charro, después de hacer un floreo, el floreo son fornituras que se hacen muy espectaculares, por cierto, con la riata o la soga, se le toma de las manos y se derrumba el potro. Como te digo, todas estas cosas de derrumbar a los animales era precisamente para poderlos curar o marcar, o en fin. La penúltima suerte es lo mismo, pero el charro montado a caballo. Después de hacer un floreo espectacular, lo laza de las manos y lo derrumba enredando la riata en la cabeza de la silla. Y por último es el paso de la muerte, que es una suerte muy bonita y en su nombre lo lleva, muy peligrosa, que es otro potro bruto igual sale a toda carrera alrededor del ruedo, el charro se le pone a un lado, se le arrima, decimos nosotros, se le pone a un lado y brinca del caballo manso al caballo bruto, al caballo que no se ha tocado, y inmediatamente empieza a corcovear y el charro no se puede bajar hasta que termina. Esas son las suertes. Y después viene la última, que es la suerte de las mujeres, especialmente, que se llama escaramuza charra, que hacen una especie de ballet, podríamos decir nosotros, una especie de ballet a caballo, movimientos a mucha velocidad, se entrecruzan entre ellas y todo es un espectáculo muy bonito dedicado a la mujer. Pero además todo esto, el caballo se le maneja con las piernas. Sí, desde luego, piernas. El caballo, como te decía, el caballo charro es un caballo muy hecho, un caballo muy, muy dócil, fuerte, pero muy dócil. Pero las charreadas no solo son actividades ecuestres, caballos y jinetes, también tiene gastronomía, la cultura de la vestimenta, la música. Sí, ahí ya eso es la charrería. La charrería, dice un amigo que me gusta mucho lo que opina,
dice que la charrería es tan grande que hasta un deporte tiene. Y es un deporte muy calificado, muy estricto. Es un deporte que tiene muchos puntos buenos, muchos puntos malos, en fin. Y tiene mucha gente que lo practica. En la charreada debe de haber ahorita sobre unas 2.000 asociaciones, 2.000 clubs más o menos, en todo el territorio nacional. Vamos a hablar de eso porque tu padre fue uno de los que crearon clubs. Solo decir, antes de entrar a hablar de tu padre, que es muy importante, que las charreadas es patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí, por la UNESCO. Es decir, que no es cualquier cosa. Sí. José Islas Salazar, tu padre, se inicia en la charrería desde niño, ya que provenía de una familia charra, como hemos dicho antes, en la que ya destacaban en este deporte su padre, don José María Islas Huerta, y sus tíos, o sea, los tíos, dos hermanos, o eran tíos también, que eran Alfonso Islas y Francisco Islas. Exactamente, hermanos de mi abuelo. Hermanos de tu abuelo. Y además este último fue presidente de la agrupación de charros regionales de la Villa del Distrito Federal, con unos antecedentes así, normal que tu padre fuese también charro y que vosotros seáis también charros, los hermanos, que luego hablaremos de ello, ¿no? Sí. Sí. Bueno, mi padre empieza con esa tradición familiar de los charros. Y todas las agrupaciones charras que te decía que son alrededor de 2.000 en la República Mexicana, casi en todos los pueblos importantes y no importantes de la República Mexicana hay un lienzo charro. Y también en los Estados Unidos ahorita tenemos alrededor de 600 asociaciones. Entonces, ya fue tanto el grupo que mi padre se dio cuenta y había los principios de una federación, o sea, de agrupar a todas estas asociaciones en un solo organismo. Nació la Federación Nacional de Charros, donde mi padre en su juventud empieza alrededor de los 20 años como directivo y fue abanderado. Primero, que ser abanderado de la federación es muy importante porque el charro es la representación de México en cualquier parte del mundo. A lo mejor hay lugares donde no se conocen muchas tradiciones mexicanas, pero hay un sombrero charro y ese sombrero charro quiere decir México, ¿no? Entonces, de ahí mi padre toma la idea, primero es abanderado, después es secretario general, tesorero, y entra como presidente en una de sus, me parece que fueron 6 o 7 temporadas como presidente de la Federación Nacional de Charros. Y ahí, bueno, pues se hicieron muchas cosas, tantas que llegó a ser, hasta el momento es el presidente honorario vitalicio de la Federación Nacional de Charros. Pero es que además no solo fue charro, bajo su gestión se lograron importantes hitos para la charrería. Se crearon las charreadas nocturnas, la alberca para caballos, instalaciones eléctricas, todo está en los inicios. Pero luego además, cuando él era presidente, consiguió que el Palacio de la Charrería, en un antiguo convento, ya se instalaran las oficinas, salas de juntas, Museo de la Charrería, Salón de Conferencias. Este hito fue muy importante también, ¿no?, para el progreso de la charrería, y fue gracias a tu padre. Sí. Se consigue el exconvento de Montserrat, que es un edificio del siglo XVI, precioso, muy bonito. Bueno, después de los edificios tan hermosos que hay aquí en Madrid, es comparativo porque sí es muy bonito el exconvento de Montserrat. Preciosa, sí, muy bonito. Que tiene una iglesia muy importante que después se convierte en museo y tenemos el Museo Nacional de la Charrería. Y ahí están las oficinas de la Federación,
tiene su restaurante, tiene su biblioteca. Fue una adquisición muy buena, sobre todo por la casa. La casa es impresionante. Oye, otra cosa que hay que agradecer a tu padre, y es que en 1961 o el 64, no estoy seguro de la fecha, ahora nos lo dices, tu padre y otros 356 charros vienen a España, y esto supuso un importante paso en las relaciones entre México y España, que por aquella época no pasaban por su mejor momento. ¿Cómo fue ese viaje y el encuentro con el entonces dictador Franco, y cómo se dio ese paso para arreglar relaciones? Bueno, fue muy importante, como dices tú, para las relaciones diplomáticas entre México y España, porque mi padre organizó este viaje como organizó muchos a diferentes países de América y de Europa, pero muy especialmente el de España. Entonces se hicieron presentaciones en diferentes plazas de toros, en Madrid, en Sevilla, en Jerez de la Frontera, en Toledo, en Valencia, en Granada. Y con ese fin de dar las exhibiciones, gente muy importante de México, uno de ellos el expresidente Miguel Alemán, se dio cuenta de la magnitud del viaje que se iba a hacer y le pidió a mi papá que representara semidiplomáticamente, sin ser oficial, a México. Entonces el gobierno español recibió pero muy bien a los charros. Tú lo acabas de decir, el general Franco nos recibió con mucho afecto, con muy buen trato. Inmediatamente avisó para que se nos dieran todas las facilidades aquí por este hermoso país, y como te digo, se dieron unas exhibiciones que fueron muy importantes, tan importantes que tanto la prensa, incluso estuvimos en radio y televisión y demás, la prensa de México y de España empezaron a escribir mucho, porque era un acontecimiento que no se había visto en España, pero que además era importante porque ya la gente que había ido a México estaba ávida de volver a tener su relación con su país natal, España, y viceversa. Entonces hubo muy buena acogida por parte de la sociedad, y tan es así que el gobierno español dijo en el discurso, el generalísimo Franco en aquella época, que eso servía para que los dos pueblos nuevamente empezaran a tener sus relaciones. Y lo mismo ocurrió en México, entonces es la punta de lanza para que posteriormente se establecieran nuevamente las relaciones. Pues sí que fue importante su visita, porque además tu padre ha recibido numerosos premios, galardones a lo largo de su carrera, que no podemos decir porque nos eternizaríamos. Es una lista interminable. Pero me ha llamado la atención dos cosas. Que recibió la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, que le entregó el gobierno español, y que algo único en el mundo, fuera de México, es que le hicieron un monumento al charro a caballo en San Diego, California, en el 70. Sí, esas dos cosas. Y debo añadir también que aquí en Madrid le otorgaron a mi padre las llaves de la ciudad, que para él siempre son en su vitrina de trofeos y de recuerdos que tiene, las llaves de la ciudad de Madrid, entre algunas otras llaves que le entregaron, pero la principal y
que él recuerda con mucho cariño, es las llaves de la ciudad de Madrid y la encomienda de Isabel la Católica. Oye, vamos a hablar un poco de ti, porque si no se nos va el tiempo. Bueno, ya hemos conocido bastante de la charrería, a través de hablar de tu padre también te vamos conociendo a ti. Tú también eres médico, la misma especialidad que tu padre, si no me equivoco, sí. Cirujano, dentista, y has sido charro. Sí. También has sido charro, también has montado a caballo y has hecho esas barbaridades que hacéis los charros, ¿no? Pues sí, yo nací charro y seré charro pues hasta el día que me muera, como mi padre. Es algo que se trae en la sangre, como los toreros, es algo que se trae en la sangre y que no se puede quitar. Como médico estudiaste en Madrid también. Sí, yo hice mi carrera en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad más importante del país, y cuando terminé la carrera tuve la oportunidad de venir a Madrid y aquí hice mis estudios de posgrado en el Gran Hospital de la Beneficencia Española, que ahora me parece que se llama La Princesa. Sí. ¿Y en La Paz? En el Hospital de La Paz. O sea que tú eres medio español. Sí, no. Mi adoración es España, la verdad. Bueno, hay que decir que, políticos aparte, lo comentábamos el día que nos conocimos, los españoles y los mexicanos tenemos un gran afecto los unos por los otros, ¿verdad? Así es. Tan es así que, por ejemplo, mi hija también, ella es médico general, se recibió en Estados Unidos, tuvo especialidades y después estuvo 6 años por ahí navegando en los cruceros, se nos salió de la casa y por la pandemia llegó aquí a Madrid y entonces ella siempre traía la misma inquietud que yo y aquí hizo su maestría en medicina estética y acaba de obtener su pasaporte. Ya también es México-española o española-mexicana, que es lo que tú decías que es para nosotros un orgullo. No, y para nosotros, por lo menos para mí, es un orgullo tener tantos amigos mexicanos como tengo, porque nos queremos mucho, nos tenemos mucho aprecio y te decía eso, políticos aparte, hay muy buena relación entre mexicanos y españoles. Oye, tus 3 hermanos y tú formasteis parte del equipo universitario de charros y ganasteis el campeonato nacional celebrado en Ciudad Juárez, al siguiente ganasteis el campeonato nacional celebrado en Tijuana, Baja California. Cada uno por su parte ha obtenido numerosos campeonatos individuales y tú fuiste campeón nacional en 2 suertes de las charreadas. Sí, me tocó ganar en una de las suertes que más me gusta, que es montar potros brutos. Es una sensación muy agradable, bueno, muy agradable a los que nos gustan, pero es fuerte, es bonita, pero peligrosa, pero bonita. Y también en el coleo. Oye, habrá que traer el deporte espectáculo de la charrería a España, ¿no? Pues hay intenciones. He platicado con algunos amigos aquí en Madrid y muchos han perdido ya no sé cómo decirlo, pero han pasado ya 60 años, entonces ya se perdió un poquito la idea de lo que fue aquella visita de los charros y hay mucho interés en hacerlo y lo vamos a hacer. Por lo que has contado, yo estoy seguro que a los españoles nos va a encantar, pero es muy complicado traer desde México a charros, caballos, equipamiento y demás, ¿verdad? Sí, no es fácil porque, bueno, pues es mover mucha gente. Generalmente el equipo de trabajo es alrededor de 10, 12 charros y 10 señoritas de la escaramuza charra, unos directivos que son los que vienen organizando todo esto. La primera vez nosotros teníamos mariachi, pero ahora me di cuenta que Madrid está lleno de mariachis que ya han venido a México y se han establecido aquí, porque siempre la charrería es una fiesta.
viene con música, con cantantes, con charros. Sí, hay que mover un poquito gente y caballos. Pues habrá que hablar con alguien para hacer posible que las charreadas vengan a España. Además, yo estoy convencido que aquí se grabaría para las televisiones con las que colaboramos, para Welcome DTV. Y bueno, pues es que se nos ha acabado el tiempo. Gracias, José Islas Sánchez, por haber estado en De Aquí para Allá, para acercarnos a un deporte tan interesante y espectacular como son las charreadas y los charros, y a tu padre, don José Islas Salazar, al que desde aquí mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte. Mil gracias, soy tu servidor, amigo, y a la orden cuando ustedes quieran, y especialmente doy las gracias a tu audiencia por escuchar lo que somos nosotros, con mucho orgullo. Muchas gracias a ti porque, bueno, yo también te considero amigo, un nuevo Así amigo. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado, pero hasta aquí nuestro programa de hoy, de Aquí para Allá. Hoy no puede hacer la amenaza a Tomás, como suele hacer, amenazar con volver la semana próxima, así que lo voy a hacer yo. Volvemos la semana próxima. Podéis ver los vídeos y entrevistas en el YouTube de Aquí para Allá, de DAPA, y en el de DAPA RTV. Esto fue De Aquí para Allá con Fernando J. Aguas, hoy sin Tomás Muñoz, y muchas gracias a quienes nos veis y nos escucháis por compartir con nosotros estos minutos de radio y de televisión. Nos vamos, saludos cordiales. Muchas gracias, José. Gracias a ti, muy amable.